Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo video quiero mostrarte el proceso de restauración que realicé en una guitarra en muy mal estado, la cual, como se puede observar, estaba abandonada en una vieja carretera. En este nuevo capítulo, quiero mostrarte qué tanto podré hacer por este instrumento, así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. Me decidí a realizar este trabajo, dado que el instrumento, a pesar de tener muchos problemas y detalles por corregir, aún se encuentra estructuralmente en un estado aceptable, lo que hace que valga mucho la pena salvar esta guitarra. Como se puede apreciar, el estado estético es muy deplorable, así que el primer paso será quitar todos los rastros de pintura vieja y revelar así el estado real de la madera. Para esta operación, voy a utilizar una lija seca de número 80, aplicada con una lijadora eléctrica. Terminado el proceso anterior, me llevé la grata sorpresa de encontrar que, a excepción de unas pequeñas cicatrices de reparaciones anteriores, la guitarra tiene su madera en muy buen estado, y además, resulta que está construida totalmente en cedro rojo. A continuación, procederé a quitar también la capa de laca que tiene el diapasón. Terminado este paso, me estoy motivando cada vez más al ver los resultados obtenidos hasta el momento, y por lo tanto, me he decidido a realizar un trabajo de incrustación y diseño de una roseta artesanal, para elevar la belleza natural de esta guitarra. Para esto, procederé a realizar las mediciones correspondientes, y sujetar una pieza de manera temporal en la boca de la guitarra, para poder trazar la circunferencia por donde debo empezar a tallar. Para el armado del mosaico, voy a utilizar diferentes perfiles de filetes que me habían sobrado de trabajos anteriores, con los cuales voy a diseñar el tema central de la nueva roseta. Con los detalles listos, procederé a realizar el tallado, delineando muy bien los contornos, por medio de un bisturí de precisión. Posteriormente, procederé a retirar material utilizando diferentes formones, hasta obtener el espacio suficiente para insertar el nuevo mosaico. Con este paso realizado, procederé a instalar el primer filete, que será a la vez el diseño del contorno tanto exterior como interior. Para ello, el primer paso será fijar la punta del filete por medio de pegamento instantáneo, y continuar pegando secciones muy pequeñas, hasta obtener la forma redondeada y el perímetro de la roseta completo. A continuación, realizaré la misma operación con el contorno interior. Terminada esta etapa de los contornos, realizaré la misma operación con un filete un poco más grueso y con un diseño diferente, para irle dando cuerpo al diseño del futuro mosaico. Para esta operación, la técnica es exactamente la misma, tanto para la parte exterior como interior.
En este punto, la roseta está lista para continuar con la construcción de su parte central. Una de las opciones más simples sería continuar con otro par de perfiles como los que tengo en este momento en la mano y utilizar la misma técnica anterior hasta rellenar por completo. Sin embargo, he decidido realizar un diseño un poco más personalizado, y para ello, voy a pegar solamente algunos trozos de un nuevo filete de manera vertical y en secciones específicas para hacer contraste con el diseño. Con el paso anterior terminado, procederé a rellenar los espacios faltantes, con una técnica diferente, la cual utiliza polvo de madera y pegamento instantáneo para crear una pasta muy dura y con un color que resaltará, y al mismo tiempo jugará bien con el diseño del mosaico. En este caso, el polvo utilizado corresponde a madera de granadillo y de ahí, su color rojizo. Una vez está seca la mezcla anterior, la roseta ya está lista para ser pulida por medio de cepillos pequeños, algunos formones, y finalmente lija 220, hasta revelar toda su belleza. Este es el resultado de todo el proceso anterior. Como podemos observar, la roseta es tan importante que aporta un carácter y diseño muy distinto a toda la guitarra. En este punto, la guitarra ya está lista para recibir su nuevo acabado, así que para empezar esta nueva etapa, procederé a tapar el poro, utilizando sellador lijable con sólidos al 40%. En esta ocasión, como el poro está demasiado abierto, procederé a aplicar el sellador directamente con espátula y sin diluir. Después de 3 capas con 2 horas de por medio entre cada mano, procederé a nivelar toda la superficie lijando muy bien con papel de lija 220 sobre un taco de madera, para ayudar a aplanar y nivelar cualquier imperfección. Terminado el trabajo anterior, procederé a empapelar la parte superior del diapasón, por medio de cinta de enmascarar. A continuación, procederé a preparar el color para el fondo, los aros, y el mástil. Para ello, mezclaré 100 ml de thinner, con una pequeña cantidad de color pardo en polvo, y posteriormente agregaré una muy pequeña cantidad de sellador, y procederé a mezclar muy bien y aplicar por medio de pistola, hasta obtener un tono agradable. Después de que el trabajo anterior estuvo seco por completo, procederé a realizar un detalle estético en los contornos del instrumento. Para este paso, utilizaré un marcador al cual le he retirado la tinta original por medio de un lavado con alcohol, y lo he rellenado con tinta negra para madera al solvente, y procederé a dibujar unas cenefas negras alrededor de todo el perímetro de la guitarra. De la misma manera, procederé a pintar el puente utilizando la misma tinta negra.
Con todos los pasos anteriores, la guitarra está lista para recibir el acabado final. Para esta etapa, he decidido utilizar laca transparente brillante catalizada, y para su aplicación, procederé a preparar 100 ml de laca, con 5 ml de su respectivo catalizador, para cada una de las manos completas. Después de una hora de secado, se debe lijar muy superficialmente cada mano dada, con papel de lija número 1000, para garantizar que la siguiente mano se adhiera correctamente. Este proceso se debe repetir entre 4 y 5 veces, hasta obtener un acabado con un poro totalmente sellado, y un brillo reflejante. Después de todo el proceso de pintura, y con 4 capas de brillo, este es el resultado obtenido después de toda la restauración y rescate de esta guitarra abandonada. Como se puede apreciar, el resultado es bastante bueno y ahora, solo hace falta retirar el empapelamiento del diapasón, y a gusto personal como en mi caso, darle un color negro, por medio de tinta para madera al solvente. Para proteger el acabado del diapasón, es muy importante aplicar un par de capas de aceite de limón como toque final. Finalmente, solo queda instalar sus cuerdas y lubricar el mecanismo de las clavijas. Con esto hemos llegado al final de este episodio, y este es el resultado obtenido después de todo el trabajo realizado por más de una semana. A continuación, te dejaré con una prueba de sonido grabada con este instrumento, para poder apreciar no solo el resultado estético, sino también la calidad de su sonido. Si este capítulo fue de tu agrado, no olvides suscribirte y dejar tu like para apoyarme. Hasta la próxima.